Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema cuidado. En las pruebas, el pecado está al acecho. Tercera y última parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Sabemos que el pecado mora en la carne. Luego, si escuchas tu corazón, el pecado te va a engañar. Escúchalo bien y recibe las recomendaciones del Señor. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 11, verso 20. No te ensoberbezcas, sino teme. Escucha lo que te dice el Señor antes de que tomes cualquier determinación en tu corazón. No te ensoberbezcas. Teme a Dios. Porque los deseos de la carne son malos, los deseos de los ojos son malos. La vanagloria que hay en ti de la vida y el mundo es malo. Tú tienes que determinar por lo que Dios te ha aconsejado. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 3, verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Mira lo que te dice aquí en este otro verso. Mirad que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Cuándo hay incredulidad? Cuando las personas creen que verdaderamente Dios no va a tomar juicio de sus errores o de sus pecados. Pero ya el Señor te ha dicho a través de estos mensajes que Él no va a dejar ningún pecado en la impunidad. Escúchalo bien. La incredulidad lo que hace a través del pecado es apartarte de Dios. El pecado obra división entre Dios y nosotros. Que esto quede muy claro en tu fe. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 34, verso 21. Los que aborrecen al justo serán condenados. Matará al malo la maldad. Mira, estos son consejos del Señor en los momentos de prueba. Dice aquí este verso en Salmos que los que aborrecen a Dios serán condenados. Escúchalo bien, aborrecer a Dios es menospreciar su consejo, su dirección, es menospreciar sus mandamientos. Y dice él aquí que por esta conducta serán condenados. Y termina diciendo, matará al malo la maldad. Por eso él dice que el pago del pecado es la muerte. Es una vida de esclavitud en delitos y en pecados. Escrito está en el profeta Jeremías, capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mira, ya aquí el Señor está definiendo nuestros corazones. Él que fue el que nos creó. Está diciendo que nuestros corazones son engañosos más que todas las cosas y perverso. Y termina este verso preguntando, ¿quién lo conocerá? Mira, ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. Escúchalo bien, porque esto es una realidad.
¿Cuántas veces no has determinado hacer cosas buenas y al final de cuentas no la haces? Y muchas veces sales haciendo lo contrario, lo que es perjudicial para ti y para los demás. Escucha bien, por favor, porque cuando Dios habla, Él no se equivoca. Los equivocados somos nosotros. Escrito está en la carta de Santiago capítulo 1, verso 14. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mira, entonces, ¿de dónde nace la tentación en cada persona? Dice, de su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? La concupiscencia es la codicia del mal, la codicia del pecado. Y dice el Señor que en nuestros corazones nosotros mismos somos atraídos y seducidos por el mal y por el pecado. Escúchalo bien, porque Dios es el único que nos puede amparar y librar del mal. Escrito está en el libro de los Salmos capítulo 64, verso 6. Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mira, aquí este verso dice que cuando una persona es atraída y seducida por el pecado, entonces le hacen estudio cómo perpetuar ese mal, cómo llevar a cabo ese pecado. Y dicen aquí que inclusive hacen una investigación exacta. ¿Con qué fin? Con astucia, para que no sean sorprendidos. La gente que peca busca la manera más sabia de hacer el mal para no ser sorprendido. Y dice el Señor que el íntimo pensamiento de cada uno de ellos es profundo. O sea, es un pecado planeado. Escúchalo bien, porque eso ha pasado con todos nosotros. Escrito está en la carta de Santiago capítulo 1, verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mira, aquí ya está definido el poder del pecado en la persona. Dice el Señor que una vez el pecado se maquina, el pecado se planea, la concupiscencia concibe. O sea, ha concebido el pecado y lo da a luz. Y este, ya siendo realizado, o sea, hecho a cabo, dice, da a luz la muerte. O sea, da la esclavitud a él. Escrito está en el profeta Sofonías capítulo 3, verso 2. ¿Por qué suceden estas cosas a los cristianos? Dice, porque aquí en este verso dice, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Mira, ¿qué nos está diciendo Dios? Que una vez nosotros sepamos cuáles son nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones, debemos tener en cuenta lo que Dios nos ha hablado, su consejo, su dirección. Debemos de recibir la corrección que Él nos ha dado a través de la palabra. Debemos en oración confiar a Jehová y acercarnos a Él, para que Él en estos momentos en que hay pensamientos perversos y malas intenciones en el corazón, Él sea nuestro ayudador y nuestra fortaleza. Escúchalo bien, por favor. Escrito está en la carta a los Hebreos capítulo 4, verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mira, Dios es el todo para nosotros, Dios es el poder, Dios es la victoria, Él es el que está peleando por nosotros, escúchalo bien. Por eso este verso te aconseja que procuremos entrar en aquel reposo. ¿Quién es aquel reposo? Cristo. Cristo ya venció al mundo. Cristo ya venció a las aflicciones, Cristo venció la angustia, Cristo venció la tentación, Cristo venció el pecado y Él es nuestro reposo. Y dice que
procuremos entrar en Él a través de la oración para que ninguno caiga en desobediencia. Mira, hay que buscar siempre en el Señor la fortaleza, el dominio propio. Hay que buscar en Él la determinación por todo lo que Él nos ha dicho y mandado. Las pruebas no son para perder, escúchalo bien, son para ganar. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Escrito está en la carta de Santiago capítulo 4, verso 2. Combatís y lucháis y no podéis alcanzar. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Escucha bien lo que te dice el Señor aquí en este verso. Nosotros combatimos y luchamos solos, en nuestras fuerzas, cuando tenemos los problemas. Y dice que así no hemos pasado toda la vida y no hemos podido alcanzar la victoria y no tenemos lo que deseamos. ¿Por qué? Porque no le hemos pedido a través de la oración a Dios. Escúchalo bien, la obra es de Dios. Él es el que hace todo en nosotros. Entiéndelo en esta mañana, por favor. Escrito está en el profeta Daniel capítulo 9, verso 13. Conforme está escrito en la ley, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. Mira, ¿por qué los cristianos viven azotados por el mal? Viven la ruina, viven la enfermedad, viven los problemas familiares. ¿Por qué? Dice aquí este verso, porque el mal ha venido sobre ellos y no han implorado el favor de Jehová para convertirse de sus maldades. Mira, muchas veces las aflicciones no vienen por pruebas, sino por errores en el cristiano. Escúchalo bien. Entonces, en esos errores tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y decirle que nos dé la semejanza en Cristo por toda obra de justicia. Tenemos que entender la verdad de Dios. Dios no es amigo del pecado ni va a colitar el pecado. Escúchalo bien. Dios va a obrar siempre juicio sobre el pecado. Él no va a dejar el pecado en la impunidad. Escrito está en el profeta Isaías capítulo 43, verso 22. No me invocaste a mí, sino que de mí te cansaste. Mira, aquí ya este es un cristiano derrotado. Un cristiano que en sus debilidades no invocó la ayuda, el socorro de Dios, la fortaleza en Dios, la victoria en Cristo, sino que se cansó y se alejó de Dios. Esto quiere decir este verso. Y muchos de estos están en la calle. Escrito está en el profeta Jeremías, capítulo 2, verso 5. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Mira, entonces Dios le dice a estas personas en esta mañana: ¿qué maldad hallaron en mí, que se alejaron y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Amados, esta palabra es porque Dios nos la da como ejemplo, como consejo, y Él está esperando que no te suceda a ti ni a mí. Siempre vamos a encontrar en Dios un oportuno socorro. Que el Señor te continúe bendiciendo. Aleluya. Amén, amén y amén.